que los otros. Estuvo realmente cerca. Por fin, vamos a casa. Espera, ¿qué es lo que...? Oh, mierda. Bien. Todo va según lo planeado, en unos meses todo el continente africano será desinfectado. Muy pronto seguirá Norteamérica y luego... Señor, le tengo noticias, es sobre un comunicado proveniente de China. Un comunicado de China, ¿y de qué se trata, teniente? Es un comunicado de auxilio proveniente de Shanghái, pero lo más increíble es que se trata del cabo Woody Montgomery. ¿Qué? Woody, ¿pero cómo, si lo creíamos muerto? Es posible que no solo el cabo Woody siga vivo, posiblemente también esté vivo el sargento Spade. No menciones a ese bastardo de nuevo, queda prohibido mencionar ese nombre. Con que sigues vivo. Bien, a ver si una respuesta nuclear logra acabar contigo. Jamás dirás la verdad. Ese ya lo veremos bastante infeliz. Días antes del comunicado de Woody, en el hospital de Pekín, Brains y Woody lograron recuperarse por completo, ahora estaban listos para las misiones que el mayor Xian Gong les dirá más adelante. Unos minutos más tarde, el mayor Kong, junto con su segundo al mando, el subteniente Yao Shiyan, habían llegado, y cuando vio a los dos soldados recuperados, decidió contarles las misiones que van a realizar. Primero, tendrán que ir a la ciudad de Wuhan, concretamente a su laboratorio para recuperar unos químicos bastante importantes para el resto del gobierno chino. En segundo es ir al templo de Pagora, donde informan que hay una especie de secta que tienen frascos con muestras de las cepas más fuertes del virus Tera, planean utilizar esas muestras para convertir algunos de sus miembros en infectados ruina para devastar a los pocos puntos de resistencia que aún queda en el país. La misión es eliminar a la secta y destruir esas muestras, y en tercero es eliminar una especie de enjambre, pero no de zombies, sino de una especie de insectos, asemejándose a escarabajos o cucarachas, que son más grandes que un perro grande, se encuentran en una fábrica de ensamblaje de productos electrónicos en las afueras de Shanghái. Kong dice que esa fábrica es muy importante, ya que también fabrican microprocesadores biomecánicos para la regeneración de tejidos dañados del cuerpo. Brains y Woody al escuchar esas misiones se quedaron con varias dudas, de cómo una fábrica de ensamblaje logró crear piezas biomecánicas, qué químicos son los que resguardan en el laboratorio de Wuhan, pero sobre todo cómo una secta logró conseguir muestras de la cepa más fuerte del virus Tera. Pero entonces Kong dice que no hay tiempo para hacer preguntas, que es el momento de la acción, en 15 minutos tendrán que irse al laboratorio de Wuhan por los químicos, sin darse cuenta de que alguien los estaba observando desde lejos. Unas horas más tarde, Brains y Woody, junto con otros dos de la unidad Lobo Celeste, lograron aterrizar en el tejado del laboratorio. La misión era algo simple, pero no por eso menos peligrosa. Al entrar al laboratorio se encontraron con poca resistencia enemiga, y decidieron en no perder más tiempo, y comenzaron a buscar los químicos, hasta que en uno de los laboratorios del complejo, Brains y uno de los soldados chinos encontraron un químico muy raro llamado Pfizer 046W, que estaba sellado herméticamente, así que agarraron el líquido y decidieron ir a la azotea para comunicarse con el helicóptero para la evacuación e irse del laboratorio, solo para toparse con cientos de zombies e infectados especiales que estaban saliendo de las calles de Wuhan hacia el laboratorio, así que tuvieron que aguantar la oleada de enemigos por 10 minutos, hasta que el helicóptero logró llegar a la azotea y nuestros héroes lograron evacuar y salir de la ciudad. Unas horas más tarde, nuestros héroes llegaron a la base con los químicos del laboratorio, incluyendo el Pfizer 046W, y varios científicos se llevan todos los químicos al laboratorio. Kong les dice a Brains y Woody que hicieron un excelente trabajo, que no dudó sobre ellos, pero también dice que en un par de horas, tendrán que ir al templo de Pagora a destruir la secta y las cepas de la ruina.
Buddy pregunta de cómo consiguieron las cepas de la ruina, cuál era el nombre de esa secta y cómo consiguieron asaltar la base y robar esas cepas. El teniente Shiyan le dice a Buddy que esa información es clasificada, pero Kon decide contar la información sobre las muestras y la supuesta secta que los atacaron. Hace 10 días la Fuerza Aérea China lograron dar muerte a un infectado ruina en las afueras de Beijing, y lograron sacar suficientes muestras de su cepa para encontrar una manera de matar más rápido y más eficiente. Pero un par de días más tarde en el laboratorio, fueron atacados por la secta llamado los Nuevos Guerreros de Ming. Perpetraron un ataque sorpresa para robar las muestras, robaron con éxito varias muestras y huyeron hasta su localización. Tardaron bastante en encontrar su escondite hasta que lograron encontrar la secta en el templo de Pagoda. Así que la misión será encontrar y eliminar esa secta y destruir las muestras de la cepa, ya que en manos equivocadas podrían desatar un infierno peor de lo que ya es con la pandemia mundial zombie. Así que Brains y Buddy, junto con varios soldados, incluyendo el teniente Shiyan, preparan su equipamiento para ir al templo de Pagoda y exterminar a los nuevos guerreros de Ming, aunque en unas horas comenzarán a descubrir ciertas cosas y sospechar sobre lo que dijo Kong. Y lo que nadie sabe es que hay una espía que va a desenmascarar los verdaderos planes de Kong. Unas horas más tarde un par de helicópteros lograron aterrizar en una zona un poco lejos del templo de Pagoda. Brains, Buddy, Shiyan y un pequeño pelotón de soldados bajan de los helicópteros y están listos para el asalto. Brains, Buddy y Shiyan irán por la parte trasera del templo, mientras que el pelotón actuarán como una distracción para llamar la atención de la secta, así nuestros héroes podrán filtrarse al templo sin grandes riesgos. Y el ataque comienza con un par de soldados de la unidad Lobo Celeste atacando a los miembros de la secta que estaban fuera. El enfrentamiento comienza, mientras que Brains, Buddy y Shiyan logran adentrarse al templo. Mientras que el combate se intensificaba afuera, por dentro nuestros héroes eliminaban a los miembros de la secta que cuidaban los pasillos más oscuros y secretos del templo, y en eso, Shiyan observa una pintura de una supuesta leyenda china que 3 guerreros derrotaron a un Oni, o demonio muy poderoso llamado Sise Shiwan, o en español, Rey de los Muertos, y esos 3 guerreros derrotaron al demonio, pero uno de ellos pierde la vida. Brains le contesta a Shiyan que no hay tiempo para ver esas fantasías del pasado, pero entonces uno de los miembros de la secta le dispara a Shiyan con una Norinco tipo 56, dejándolo herido, y ese miembro de la secta les grita a los demás que no se metan en sus asuntos, que ellos son los buenos, pero Buddy le dispara a aquel sujeto, y les grita que no se saldrían con la suya, pero cada vez que se adentran más profundo del templo, se dan cuenta de algunas cosas algo raras en las paredes, como algunas escrituras que decían que quieren salvar el mundo, etc. Pero lo más raro que se toparon es que hay una imagen de Kong convirtiéndose en el nuevo Sise Shiwan. Entonces Brains comienza a tener sospechas sobre Kong, y sobre todo de esa supuesta secta. De pronto Buddy informan a los demás que encontraron las muestras de la cepa de la ruina, así que los demás se acercaron a donde está Buddy, pero lo que encontraron era una especie de laboratorio un poco más avanzado de lo que esperaban. Habían unos frascos y pócimas muy raros, pero sobre todo, una especie de cuaderno con apuntes de la cepa, pero lo más increíble y lo más raro es que lo que tienen escrito es sobre crear un arma bioquímica para exterminar a los infectados ruina. A Brains le entraron más sospechas sobre lo que estaban pasando, si estaba haciendo lo correcto, o por lo contrario estaba luchando en el bando equivocado. Pero Shiyan dice que no hay tiempo de pensar, que hay que destruirlo todo. Inmediatamente los 3 colocaron varios explosivos Semtex en el laboratorio y en algunas zonas del templo, pero lo que nadie se da cuenta es que Shiyan en secreto guardó una muestra y el cuaderno en secreto, debido a que Kong, en secreto le dice a Shiyan que recupere una muestra y una prueba de su investigación, pero sin contar a nadie, sobre todo a Brains y Buddy. Después de colocar las cargas explosivas nuestros héroes lograron salir del templo, aunque tuvieron que ayudar a Shiyan por las heridas que este recibió, aunque fueron leves, pero antes de accionar las cargas explosivas, apareció otra horda de zombies e infectados especiales, debido al intenso combate que hicieron, así que tuvieron que luchar esta vez contra los zombies, hasta que finalmente el helicóptero logró llegar a tiempo, y ya después de que todos se subieran al helicóptero detonaron las cargas explosivas, destruyendo el templo y las muestras de la cepa.
Al llegar a la base nuevamente, nuestros héroes informan a Kong sobre la destrucción del templo y la eliminación de la secta, mientras que tuvieron que llevar a Shiyan a la enfermería, debido a las heridas que este recibió, aunque no fueron tan graves. Eso sí, antes de ir a la enfermería, en secreto Shiyan entregó la mochila a un par de soldados con la muestra y el cuaderno con los apuntes. Kong les dice a nuestros héroes que lograron evitar una catástrofe peor que la pandemia zombie, y que se ganaron un descanso, así que Brains y Woody aprovecharon ese tiempo para recuperar sus energías antes de ir a la fábrica de partes biomecánicas. Pero Brains tenía dudas sobre lo que encontró en el templo, y sobre lo que dijo aquel miembro de la secta, que ellos son los buenos, que querían ayudar. Pero luego, Kong le pregunta a Brains si le pasa algo, Brains le cuenta lo que encontró en las profundidades del templo, del laboratorio y del miembro de la secta que les gritó, pero Kong le dice que solamente eran excusas para que puedan seguir con sus planes para destruir el mundo. Brains con más dudas decide tomar un descanso. De lo que nuestro protagonista no sabe es que Kong tiene otros planes. Una hora más tarde, Brains estaba en la azotea pensando sobre lo que pasó en el templo de Pagora, en que todavía se cuestiona si hicieron lo correcto o por el contrario cometieron un grave error en destruir todo el laboratorio, pero luego, siente como si algo, o alguien, lo estuviera viendo desde lejos, pensaba que era Woody, o uno de los soldados chinos, sin darse cuenta de que era una agente infiltrada del SAS, que estaba buscando y recopilando información sobre las verdaderas intenciones del mayor Xian Kong, y cuando vio a Brains en la azotea, decidió esperar el momento para que le cuente sobre los verdaderos planes de Kong. Pero decidió aún mantenerse en el anonimato. Eso sí, tuvo que retirarse rápidamente de la base antes de que fuera detectada por los soldados de Kong. Al día siguiente Brains, Woody y varios soldados ya estaban listos para la última misión, encargarse de la plaga de escarabajos de la fábrica de piezas. Aún Woody estaba dudando que porque una simple fábrica de piezas era muy importante para ellos, ¿en verdad son valiosos esas partes biomecánicas para ellos? Entre otras preguntas. De lo que Brains y Woody no saben, es que muy pronto encontrarán las respuestas que estaban buscando, pero no de la mejor manera que digamos. 4 horas más tarde, al llegar a la fábrica en las afueras de Shanghái, se sentía como una especie de tranquilidad algo inquietante, lo cual para los soldados no era nada bueno, así que entre todos tenían que cuidarse mucho las espaldas por si iba a llegar una amenaza. Y precisamente una amenaza se estaba acercando hacia los soldados, pero no desde enfrente, sino más bien, debajo de ellos, ya que un minuto después, uno de los soldados chinos pisa un líquido altamente corrosivo de color verdoso, quemando horriblemente el pie del pobre desafortunado que lo pisó, y para su mala suerte, en unos segundos aparecen varios insectos que son parecidos a escarabajos, solo que con un tamaño parecido a la de un perro mediano, y comienzan a atacar con sus pinzas y con más ácido al pobre soldado. Lo peor es que atacan en grupos, y no solo lo están matando, sino que lo despedazan poco a poco. Brains y su equipo tratan de ayudar a su compañero y eliminan a unos cuantos insectos, pero ya era demasiado tarde, el pobre hombre estaba muy mal herido a causa de las tenazas y el ácido, y luego de unos segundos de dolor y agonía, murió a causa de sus heridas. Ahora nuestros soldados saben el nivel de amenaza que se están afrontando, pero era más complicado de lo que era. Para empezar, esas criaturas se esconden bajo tierra, atacan en grupos y son un poco más grandes y rápidos de lo que pensaban, y encima usan ácido como arma, así que tratan de buscar la manera de atraer a todos, o por lo mínimo la mayor cantidad de bichos y eliminarlos a todos, aunque no se saben la cantidad exacta de bichos que rondan por toda la fábrica, posiblemente serán unos cientos o hasta miles que habitan la fábrica. Tuvieron que comunicarse con Kong y hablar sobre el asunto de los bichos de la fábrica. Kong decide entonces contar algo sobre ese enjambre. Resulta que hace 4 semanas era una especie de experimento fallido, investigaban con varias cucarachas usando varias muestras del virus Tera, querían averiguar el comportamiento del virus sobre varias criaturas, concretamente con insectos, pero con el pasar del tiempo esos insectos empezaron a aumentar su tamaño, velocidad y agresividad, lo cual desató un desastre al escapar de la seguridad, y alimentándose de cualquier cosa que podían comer. Ahora toda la fábrica estaba infestada de esas criaturas.
Entonces le aconsejan a Brains y a los demás que busquen zonas altas, ya que aparte de todo lo mencionado, también pueden sentir las vibraciones a una radio de 15 metros, y al ser muchos insectos, todos van a atacar al pobre desafortunado que haga un movimiento equivocado. A Brains y los demás se lo llevaban los demonios, no saben cómo eliminar un enjambre de insectos infectados, y lo que es peor, que posiblemente no encuentren la manera de acabar con todos ellos de manera rápida. De pronto, Buddy se le ocurre una idea bastante arriesgada y es primero correr lo más rápido a un punto, una zona alta para ser preciso, y cuando los insectos se asomen, podrán dispararles sin piedad. Muchos cuestionaban el plan de Buddy, ya que no tenían las suficientes balas para eliminar a todos, pero no tienen otra opción. Y ya cuando entraron a la fábrica empezaron a correr lo más que puedan, evitando los charcos de ácido que estaban por el piso, hasta que lograron subirse a un punto alto, concretamente un escritorio de mármol sólido, y ya cuando algunos bichos se asomaron para ver a los soldados, estos últimos les dispararon de forma inmediata. Brains mira a su compañero y le dice que este plan era muy arriesgado, por no decir que era una estupidez corriendo hacia otra zona, corriendo el riesgo de caer en uno de los charcos de ácido y que luego sea devorado por esas cosas de una manera atroz. Buddy le responde que no hay otra manera de acabar con ellos rápidamente, y luego, uno de los soldados chinos que se llama Tsuta, les dice que él será la carnada para atraer la mayor cantidad de insectos que pueda. Al principio discutieron todo el grupo sobre el plan, pero al final no tuvieron más opción que aceptar el plan. Así que el soldado Ta se baja del escritorio y rápidamente empezó a correr en círculos por un par de minutos, evitando tropezarse con los charcos de ácido y evitando ser alcanzado por los insectos que se cruzaban en su camino. Por suerte logra el cometido, y cuando observan que una cantidad considerable de insectos se acercan al soldado, los demás sin perder el tiempo abrieron fuego de forma inmediata, eliminando a las cucarachas que se asomaron. Pero luego, Brains, a lo lejos logra ver una especie de puerta blindada que estaba un poco abierta, piensan en entrar a esa puerta y revelar su secreto, piensa que adentro estarán las piezas biomecánicas que tanto Kong mencionó, aunque primero tendrán que eliminar el enjambre de insectos para poder investigar con tranquilidad. Siguieron usando esa táctica arriesgada por al menos 20 minutos, hasta que finalmente lograron eliminar a todo el enjambre, o por lo menos la mayoría de insectos de la fábrica, aunque les costó algo de energía y munición. Los soldados chinos querían hablar con su superior para avisar que lograron completar la misión, aunque también para informar la muerte del soldado que pereció en la entrada. Sin saber que Brains con calma y con sigilo se dirige hacia la puerta blindada, y cuando pudo entrar, veía que estaba una escalera que conduce a otra entrada a unos 7 metros de profundidad, así que con cuidado empezó a bajar hasta llegar a la puerta, y se ve que tiene escrito una cosa, llamado Proyecto ZD. Comenzó a abrir la puerta ya que estaba medio dañada. Lo más increíble es que esa puerta tenía 30 centímetros de espesor, y tenía varias marcas de golpes, rasguños y hasta disparos. Al parecer estaban ocultando algo muy poderoso, o más bien, muy peligroso. El sitio estaba muy oscuro, así que Brain sacó una linterna para observar bien la instalación de aquel sitio dañado y abandonado. Se ve el sitio con manchas de sangre, pero también se topó con varias piezas robóticas dañadas, como piernas, brazos, torso, y hasta había cascos con algo de tecnología. Para Brains era demasiado raro, porque una simple fábrica estaba experimentando con cucarachas, y porque esas piezas biomecánicas, y sobre todo, que era el proyecto ZD. Pero cuando levantó la linterna, pudo encontrar la respuesta, y quedó paralizado. Encontró varias cápsulas que contenían varios zombies con varias piezas robóticas en sus cuerpos, brazos cibernéticos, piernas de acero, pecheras, y hasta un par de ellos tenían adheridos en sus cráneos un sistema avanzado de mira para armas automáticas. Resulta que los chinos querían convertir a los infectados en armas. Pero antes de volver a la superficie, Parece que vistes demasiado allá abajo, camarada. No debiste ver nuestro proyecto. Supongo que ya te consideramos una amenaza para nuestros planes.
Aún así, te doy las gracias a ti y a tu amigo por ayudar con las misiones. Sin ustedes, nada de esto hubiera pasado. Pero ahora, ya no los necesito, cumplieron con su deber. Teniente, lleva a los 2 británicos al cuarto de pruebas. Necesito ver los resultados del proyecto. Volveremos a iniciar el proyecto Sonderoid.